Todos los programas necesitan manipular datos e información. Para estos, los lenguajes ofrecen el concepto de variable, las cuales podemos pensarlas como un espacio de memoria al cual se le asigna un nombre, y que el lenguaje usa para escribir y leer de dicha posición en forma controlada. En estas variables vamos a guardar un tipo de dato específico, por ejemplo, números enteros, decimales o eh, algún objeto. Por eso, en el video de hoy vamos a estudiar los tipos de datos que nos provee Java y cómo usar y trabajar con variables. Empecemos por los tipos de datos primitivos. Java cuenta con un pequeño conjunto de tipos elementales, un número, un carácter o un verdadero o falso. Estos son los tipos primitivos de Java, que luego combinaremos para crear datos más complejos. Además, para poder utilizarlos tenemos que declarar una variable. Los tipos de datos primitivos podemos dividirlos en tres categorías. Dentro de la primera tenemos los tipos numéricos enteros, dentro de los cuales encontramos cuatro tipos. Byte, como su nombre lo indica, ocupa un byte de la memoria y permite almacenar valores numéricos que van de -128 a 127. Luego tenemos short, que ocupa 2 bytes, el doble del anterior, y que nos permite almacenar números bastante más grandes que el tipo byte. Le sigue int. Int es el tipo más utilizado y que también nosotros vamos a usar cuando tengamos que trabajar con enteros. Por último está long, que es el que más espacio ocupa y que es usado cuando el rango de valores que nos da int ya nos está quedando chico. En la segunda categoría tenemos los números decimales. Java dispone de dos tipos: float, que permite manejar 7 posiciones decimales, es decir, 7 dígitos a la derecha de la coma, mientras que double permite por lo general manejar 15 posiciones decimales. Acá también por lo general vamos a utilizar float y se deja el otro tipo solo para el caso en que necesitemos una precisión de 8 o más decimales. En la última categoría está char, que permite almacenar un solo carácter, que puede ser una letra o un número, y el tipo booleano, el cual permite solamente dos valores, true o false, que sería verdadero o falso. Este tipo se utiliza para tomar decisiones y por el momento lo dejamos acá porque lo vamos a estudiar más adelante cuando veamos las estructuras de decisión e iteración. Saliendo de los tipos primitivos tenemos los objetos. A diferencia de los tipos primitivos, para crear un objeto necesitamos instanciar una clase. En futuros videos, cuando nos adentremos en la programación orientada a objetos, vamos a ver cómo crear clases y estos conceptos. Por el momento solo vamos a utilizar objetos de alguna clase que ya nos provee Java, así que no nos preocupemos por esto ahora. La clase más utilizada es Stream, que nos permite manejar cadena de texto, por ejemplo, el Hola Mundo, con el que usamos en nuestro primer programa. Nosotros vamos a utilizar esta clase bastante, así que la ponemos como ejemplo. Algo a tener en cuenta es que, si se fijan, yo puse string con mayúscula, a diferencia de los tipos de datos primitivos que estaban en minúscula. Esto es intencional, porque en Java los nombres de las clases siempre tienen que empezar con mayúscula y, como dijimos, string es una clase. Una vez visto los tipos de datos, vamos a estudiar las variables. Una variable es un espacio de memoria donde vamos a guardar datos. Por lo tanto, una variable va a tener un tipo, un nombre, y lo podemos imaginar como si fuera este rectángulo que tenemos acá en la pantalla, pero en la memoria. Es decir, un pedazo de esa memoria donde nosotros vamos a guardar un valor y al que vamos a acceder desde nuestro código con el nombre que le hayamos asignado. Por ejemplo, supongamos que queremos manejar el valor de un número de legajo. Para eso vamos a utilizar la siguiente sentencia que tenemos ahí arriba de todo.
En esta sentencia estamos declarando una variable indicando primero su tipo, después el nombre, que siguiendo la convención de camel case usada para Java, la primera letra de la primera palabra queda en minúscula y luego las demás palabras que componen el nombre comienzan con mayúscula. También tenemos un igual para indicar que la vamos a inicializar con un valor y el valor que le asignamos a la variable. Por último, el punto y coma indica que termina la sentencia. Entonces, en este caso, acá vemos que declaramos una variable de tipo int con el nombre número de legajo y en la memoria queda el valor 13, el cual le asignamos a nuestra variable. Una vez vista la teoría, podemos pasar a la práctica. Voy a crear un proyecto nuevo al cual voy a llamar tipos de datos. En este proyecto vamos a estar viendo un poco lo que estuvimos comentando en la primera parte de este video. Entonces recordamos que nuestro código va siempre en la función main, que es el código que se va a ejecutar cuando nosotros corramos nuestro programa. Lo primero que voy a hacer es mostrarles un ejemplo de cómo se declara una variable. Entonces, siguiendo el ejemplo que teníamos en el PowerPoint, voy a declarar una variable de tipo int que se va a llamar número legajo. A esta variable yo le voy a asignar un valor, 13. Por último, lo que voy a hacer es, voy a imprimir el contenido de esta variable por la consola. Entonces, acá me puso las comillas como para ingresar un string. Yo no quiero ingresar un string, quiero que se imprima la variable. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a directamente escribir el nombre de la variable. Acá el IDE nos da un atajo que es las teclas control barra, que al apretarlos nos completa el nombre de la variable. Como es la única que tenemos declarada, al escribir número ya sabe que estoy haciendo referencia a número de legajo. Entonces voy a correr este programa y vemos que corre bien y nos está imprimiendo por pantalla el valor de número de legajo. Vamos a ampliar un poco este ejemplo. Voy a declarar dos variables. Voy a borrar este código primero y voy a declarar dos variables que las voy a llamar número 1, que le voy a asignar un valor cualquiera, por ejemplo 4, y voy a declarar otra variable número 2 que le voy a asignar otro valor, por ejemplo 5. Las dos variables son de tipo numérico int. Voy a declarar una tercera variable, entonces tipo de dato int, y el nombre le voy a poner suma. Y acá en vez de asignarle un valor, lo que voy a hacer es asignarle el resultado de la suma de número 1 más número 2. Entonces, ya tengo el resultado de la suma guardada. Lo que voy a hacer ahora es mostrarlo por pantalla nuevamente con la instrucción println. Nuevamente borro las comillas y lo que voy a hacer es imprimir el resultado de suma. Corro mi programa y debería mostrarme por consola el resultado 9. Y efectivamente esto es lo que sucede. En este caso estoy sumando dos variables de tipo int y lo estoy asignando a otra variable de tipo int. En este caso el carácter de el signo más sirve para sumar. Supongamos que ahora yo quiero declarar una variable de tipo string. Lo voy a hacer acá. Entonces, ahora dijimos que el tipo de dato es un objeto. Voy a instanciar un objeto de la clase string.
String, al ser una clase, va en mayúscula. Los tipos de datos primitivos van en minúscula. Si se fijan también, el NetBeans nos está marcando en azul la palabra int porque es una palabra reservada del lenguaje, es un tipo de dato primitivo. String, en cambio, no, es una clase. Entonces, voy a declarar de la clase string un objeto que lo voy a llamar mensaje y le voy a asignar el valor resultado, el resultado de la suma es, dos puntos, un espacio, en ese cierro la comilla y punto y coma para indicar que termina la sentencia. Y acá lo que voy a hacer es una concatenación. Entonces ya no voy a imprimir solamente el resultado de la suma, sino que voy a imprimir el contenido de la variable mensaje y le voy a concatenar el resultado de la suma. ¿Por qué decimos que es una concatenación? Porque en este caso yo estoy utilizando este más para dos tipos de datos diferentes. Esto es un string, una cadena de caracteres, y suma es una variable de tipo int. Entonces, al ser este un string y este un int, no estoy haciendo una suma numérica, sino que estoy haciendo una concatenación. Lo que va a terminar pasando es que mensaje le voy a agregar como si fuera un string el contenido de suma. Entonces esto debería mostrarme por pantalla, el resultado de la suma es 9. Corremos nuevamente nuestro programa y vemos que efectivamente esto es lo que está sucediendo. Acá tenemos un pequeño ejemplo entonces de cómo trabajar con variables, sobre todo cómo se declaran y cómo podemos asignarle valor y luego mostrarlas por pantalla. Este proyecto lo voy a subir a mi Drive personal y lo van a tener disponible para descargar en la descripción del video.